Bueno, pues vamos a trabajar ahora con la derivada de una constante por una función, ¿sí? Vamos a suponer que tuviéramos, ¿sí? Una función f de x, una constante, y tuviéramos entonces que g de x es igual a una constante por f de x. Ahí tenemos nosotros, ¿sí? Lo que nosotros queremos. Entonces nosotros queremos obtener, ¿sí? ¿Sí? G' de x. Es lo que nosotros queremos obtener. Quiere decir que g' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x. Todo eso ya sabemos que es delta x. Pero ya nos dijimos que g de x es igual a una constante por f de x. Por lo tanto, el límite cuando delta x tiende a 0, ¿sí? De una constante por f de x más delta x menos la constante de por f de x. Nuevamente todo esto sobre delta x. Tenemos como factor común la constante, límite cuando delta x tiende a 0, de una constante que multiplica a f de x más delta x menos f de x. Y ya observaron, ¿sí? Que esto que tenemos aquí, ¿sí? No es otra cosa que f' de x. Bueno, no olvidemos que esto es igual a tener g' de x. Por lo tanto, g' de x es igual a la constante por f' de x. Y aquí está la otra función, ¿sí? Que tanto y tanto y tanto nosotros hemos ocupado. ¿Correcto? La derivada de la multiplicación de una función por una constante es igual a la derivada de la función multiplicada por esa misma constante. ¿Correcto? Entonces así quedaría. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Si desviamos nosotros f de x igual a 3x al cuadrado, si tuviéramos nosotros g de x igual a 3x cuadrada, podríamos decir que la f de x es igual a x cuadrada, ¿sí? Y la constante es igual a 3. Por lo tanto, g' de x es igual a la constante, ¿sí? Por f' de x. Esto es igual a tener, ¿sí? Y esto es igual a tener 3, y como vimos anteriormente, 2 por x a la 2 menos 1. Esto es igual a tener 6x. Y el resultado sería, ¿sí? 6x. ¿Correcto? Si tuviéramos nosotros otro ejemplito, ¿sí? Sencillito, g de x igual a 3x al cubo, entonces podríamos decir que f de x es igual a x al cubo, la constante es igual a 3. Por lo tanto, g' de x es igual a tener la constante que vale 3, ¿sí? Por f' de x. Y esto es igual a tener 3 que multiplica f' de x, que son 3x a la 3 menos 1, y tendremos entonces 9x al cuadrado. Y no olvidemos que así quedaría nuestro